Recordar es volver a vivir. Saber es conocimiento valioso para las personas de la actualidad. En el siguiente reportaje conoceremos parte de la historia de lo que fue uno de los municipios del departamento de Chinandega, que este 25 de septiembre del 2020 se conmemora el 126 aniversario de haber sido elevada a ciudad, la conocida Tierra del Coloso de Occidente, Chichigalpa. Sus mujeres como abundan y todas qué lindas son. Ay, qué rica flor de caña. Flora, fauna y un camino rutero para las primeras tribus que pasaban por Nicaragua era lo que se veía en aquellos tiempos, teniendo como descanso los antepasados en lugares como Río Chichigalpa, Chiapaneca y Chipasca, para luego continuar con su viaje. Podemos decir, pues, para nuestra población chichigalpina o de Occidente, imaginarse cómo era este lugar antes de iniciar Chichigalpa, pues puros árboles, no había población. Hablando del año 596 después de Cristo, ¿verdad? En ese año comenzaron a venir la primera tribu que se llama Caribíes. Es la primera tribu que comenzaron ellos aquí. Eran de parte norte de California. Mangues o Chorotega, Enaguas o Nicaragua, llamados también niquiranos, eran del centro de México. Todas estas tribus que vinieron se fincaron en los ríos. En este río principalmente que estamos viendo, que es el río Chichigalpa, también el río Chapaneca, que hoy le dicen Acuitanca, y el río Chipasca en Guanacatal. Entonces así es como se comienzan ellos a fincar en Chichigalpa y a poblarla. Recordando un poquito sobre cuando yo estuve en la alcaldía en 1997, el año 2000. Este río, ¿verdad? En vez de decirle río Chichigalpa, la gente le decía río La Sopilotera, porque en este lugar que estamos, la gente se acostumbraba a botar basura, animales muertos y cuestiones de eso, entonces los sopilotes abundaban por este lado. Pero en 1997, que repito, como estaba como alcalde, comencé a buscar de que nadie botara basura en este lugar. Y le puse un celador para que estuviera viendo y las basuras se fueron desapareciendo. Pero ahora tenemos que hacer en la gente que sepan que este es el río Chichigalpa, no río Sopilotera. Licores raros, a mí deben mi caña en flor. Flor de caña que es la mejor. Mientras el cogollo empino y bebo a pico de botella. Este es uno de los que se ha cuidado en este municipio. Las familias chichigalpinas lo han conservado para balneario y otras que llegan a lavar ropa, sacándole provecho a un caudaloso y hermoso río llamado Chichigalpa. Antecedentes de la historia relatan que en lugares hoy públicos, como el Parque Rubén Darío, se asentaban temporalmente los españoles, usando como trampolín una ciudad desolada para trasladarse al relejo. Hemos encontrado datos sobre que en 1510 los españoles, o sea, los conquistadores, pasaban por aquí, ¿verdad? Después de pasar de León, por Solteguía y por Soltega, venían aquí y aquí descansaban, en estas dos manzanas, donde está el parque y donde está la iglesia. En ese tiempo ahí se mantenían ellos buscando el viaje hasta el Realejo. Este lugar donde vinieron, estaban los españoles, conquistadores en Chichigalpa, el lugar se le llamaba también Plaza de Armas, posteriormente, porque aquí entrenaba la guardia. Entrenaba en este lugar, en el predio donde está la iglesia y donde está el parque, ¿verdad? Y después, ya cuando en 1910, un alcalde le pone Parque de Madrid, porque ya el parque comienza en 1900 a surgir, este parque. Y en 1967 ponen Parque Rubén Darío. Con la astucia de tener cerca a la población, formando pueblos cerca de donde había habitantes y haciendas entre los años 1523 y 1529, surge la iglesia San Blas, y así los misioneros de la orden mercedaria establecieron la doctrina ermita, un lugar que fue construido de paredes de caña brava, de paja y piso de suelo con horcones. Ellos mismos anduvieron edificando los centros difusores de la penetración cristiana. Las familias aborígenes también construían sus ranchos al contorno de la doctrina. Tiempo más tarde nace Chichigalpa Caserío y el día martes 2 de febrero del año 1529, por primera vez llega la Virgen de Candelaria, traída por fraile Francisco Bobadilla. Llego a tu ranchito como huerfanito suplicando amor y
la luna blanca sobre mi barranca parece toser. La iglesia del Calvario surge por las actividades de Semana Santa. Se buscaba un lugar que se lo pudiera llamar el Calvario. Entonces ahí pusieron una cruz, ponían una cruz de Semana Santa, donde la procesión salía del parque que está frente a San Blas, recorriendo la calle hasta llegar a donde estaban las cruces. Ahí se hacían los actos pues, conmemorativos del Viernes Santo y ahí quedó ubicado el Calvario. Entonces, ¿qué hicieron? Hablaron con la alcaldía y les permitió poner un cerquito, ¿verdad? Era un triángulo para que ya dieran que eso era de la iglesia. Entonces había ese terrenito y al padre se le ocurrió, como quedaba en línea recta con el parque, hacer allí el Calvario. Como les digo, originalmente solo ponían las cruces. Después de varios años al padre se le ocurrió ir poquito por poquito y poquito por poquito hasta hacer esa ermita que está ahí, que es la ermita del Calvario, que se da misa siempre y todos los domingos y algunos días de fiesta y actividades particulares. Para la construcción de la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe tuvieron que pasar 12 años, de 1813 hasta 1825. Con el tiempo, las catástrofes naturales del 11 de octubre de 1885 lo convirtieron en ruina por 99 años. El 25 de septiembre de 1894, Chichigalpa es elevada a ciudad. Desde ese entonces, al caserío se le llamó pueblito. En el año 1907, que se abrieron nuevas calles, el pueblito se une como barrio de la ciudad, junto al barrio La Cruz. Aquel templo pequeño en los años 80, el 25 de octubre del 2003, la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe es nombrada a parroquia por el obispo de León, Monseñor Bosco María Vivas Robelo, delegando a Monseñor Benito Penske, quien realizó una solemne misa en el pueblo. Los pobladores de aquí, del barrio del pueblito, formaban su directiva para buscar cómo restablecer la iglesia. Y así fue que en 1894 el alcalde Fito Galeano le pone las paredes. Ya en 1995-96 Ramón Valdivia le pone el techo. Entonces la gente me llegaba a visitar cuando yo estaba como alcalde yo. Vine a visitarla cómo estaba la iglesia. Es verdad que tenía techo y paredes, pero adentro lo ocupaban como servicio higiénico, como moteles y un poco de cosas. Entonces me pidieron que le hiciera en los portones y las ventanas. Y entonces ya comenzaron ellos a tener ya su movimiento religioso. Pero luego entró el padre Ramón Martín y comenzó a hacer varias mejoras. Y ahí podemos ver donde está el campanario y otras cositas que tiene la iglesia. Todo esto que estamos viendo del frente, ¿verdad? Esa parte del frente, todo eso ya logró hacerlo él, con apoyo también de la alcaldía y del gobierno central, que le aprobaron una cantidad de presupuesto para hacer estos trabajos. Otro de los templos que se ha convertido en patrones de Chichigalpa es la iglesia San Blas. Su celebración por las calles de este municipio es al siguiente día de la festividad de la Virgen de Candelaria. San Blas surge hace varios siglos, como le digo yo, en tiempos de la colonia. Antes tenía unos números allá afuera que indicaba exactamente cuándo fue construida. No sé con qué intención o por cuál descuido quitaron esos números. Ya nos dejaron en la mente lo que cada quien se acordaba. Para mí que fue 1700 por 1780, pero yo no puedo asegurar eso, ¿verdad? Que eso se hizo por 1780. Y se le han hecho muchas reparaciones, no es la original, la intocable, ¿verdad? Se le han hecho porque los muros se van deteriorando con los años. Ahorita están reparando los muros de atrás de la iglesia. Pero en su estructura, en su forma es igualita a como era originalmente. El 2 de febrero se celebra la Virgen de Candelaria y el día siguiente San Blas. Ellos dos son los patrones de Chichigalpa. La iglesia lleva su nombre y la parroquia así se llama, la parroquia de San Blas. Con los caminos reales como vía de acceso terrestre y como único medio de transporte el caballo y la carreta, así se movilizaban las personas en esta ciudad antes de la llegada del ferrocarril que se dio por inaugurada Villa del Ferrocarril del Pacífico de Nicaragua
el 30 de diciembre de 1883, pudiendo así Chichigalpa tener acceso con León, Chinandega y Corinto. Estamos aquí en el lugarcito donde el ferrocarril, ¿verdad? El 30 de diciembre de 1883 pasa por aquí. El 30 de diciembre de 1883. Y aquí este lugarcito era donde se vendía el boleto para montar en el tren. Y de aquel lado estaba la bodega, donde la gente manifestaba para mandarlo a otro lado. La estación se componía de cuatro edificios. Podemos recordar, ¿verdad?, cuando en el ferrocarril pasaba por aquí, por Chichigalpa, habían vendedoras, ¿verdad?, que vendían su cosa de horno, carne asada, y se subían al tren gritando: llevamos cosa de horno, llevamos carne asada, llevamos fresco, llevamos lo que ellas vendían, pues fruta. También cuando venía alguien de Goma en el tren, se paraba aquí y aquel lugarcito de ahí había una cantina. Y en esa cantina se echaban el trago rápido y volvían. Entonces otro problema que había con el ferrocarril era que ahí se encontraban los enemigos, entre ellos los enemigos, y ahí se machateaban y se malmataban entre ellos. Uno de los primeros momentos críticos de la historia llegaba el 12 de enero de 1994, cuando el gobierno nacional decidió cerrar la empresa del ferrocarril. Posterior, hasta 1906, estuvo funcionando el trencito del Ingenio San Antonio, uniéndose a la línea férrea del Ferrocarril del Pacífico de Nicaragua. En 2001, dejó de llegar a la ciudad. Para el año 2004, los rieles fueron quitados en la parte este de Chichigalpa. Aunque parecía que todo retrocedía en el desarrollo de la princesa del occidente, no fue así. De ver casas construidas de ranchos, en historia se conoce que para 1740 y 1852 se comenzaron a construir casas coloniales con pared de adobe por familias que venían de León y Granada, incrementando así la agricultura, ya que ellos compraban tierras a un costo de 2 y 5 córdobas en la manzana. La primera vivienda que se edifica en Chichigalpa es cuando en el año 596 que vienen nuestros aborígenes y hacen ranchos. Esos ranchos que lo ocupan de horcones de madera, techo de paja y pared de caña. Eso fue el año 596 hasta el año 1740. Claro que siguen construyendo más, pero nace una segunda vivienda que la tenemos nosotros aquí de frente donde está el colegio, y esa ya es de adobe. Es un material de lodo revuelto con zacate. Esas casas comienzan a ser construidas con paredes gruesas. Esta casa perdió el segundo piso y quedó solo uno. Pero esta casa comienza en 1740 a 1852. Tenemos la segunda vivienda. Tenemos detrás de mí otra de las casas antiguas que se fueron construidas del año 1852 a 1960. Esas eran las que se construyen en esa etapa. Se llaman casa tapial o taquezal, ya que su construcción se debe a que en 1852 surge un acerrillo. Entonces comienzan a cerrar reglas y cuestiones de eso. Pero lo que es tablones y todos los tipos, entonces ya la pared, que es la casa anterior, que es la de adobe, ya estas se vuelven de 12 pulgadas de ancho, porque a través de horcones forman unos cajoncitos y son henchidos con piedra y después pulidos con lodo. Entonces se le llaman taquezal o tapial, le llaman estas casas que nacen en 1852 a 1960. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Que yo quiera tanto a esa mujer, que yo quiera tanto a esa mujer. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Para 1961 se comenzaron a construir las casas modernas con estructuras reforzadas. Ahorita tenemos detrás de mí la casa ya moderna, que fue construida con mampostería reforzada, ya llevando hierro, piedrín, cemento y arena. Ese es el último tipo que he registrado, pues, de la vivienda. Pues de ahí comenzaron a salir mejores casas posteriormente, pues, pero esta casa moderna comienza en el año 1961 de construirse esto.
En las actualizaciones que ha quedado en la historia es el antiguo mercado. Por estar ubicado en un lugar céntrico de la ciudad, fue lo que hizo que se eliminara, siendo hoy ese lugar la alcaldía municipal. Hasta donde yo sé, el primer mercado estaba ubicado donde hoy es la alcaldía municipal. Este mercado, por estar demasiado céntrico, llegó un momento que estaba topado, no tenía dónde expansionarse, y además de que era bien incómodo, así como hay problema en Chinandega por estar demasiado céntrico. Entonces se decidió sacarlo de ahí. El doctor Manuel Antonio Valdivia luchó por sacarlo y lo sacaron, pero lo construyó el ingeniero Julio Terán, que es donde está ahorita. Este mercado, como Chichigalpa crece, su población crece, también llegó a su tope y necesitaban descongestionar el mercado para que la gente del sur de Chichigalpa no viniera hasta aquí. Pues se decidió hacer un mercado más al sur. Se llama el mercado sur o el mercado número 2, que se hizo al final del reparto Las Palmeras, ya para iniciar el reparto Candelaria. O sea, donde termina Las Palmeras y va a empezar Candelaria, ahí está ubicado el nuevo mercado. Pero ese mercado, de hecho, no funciona. ¿Por qué? No sé por qué, pero la gente está acostumbrada a venir hasta aquí. Y por más largo que le quede, prefieren pagar, creo yo, el triciclo o el taxi y se vienen al mercado central, donde supuestamente y evidentemente encuentran mayor variedad y mejores precios que lo que tiene que ofrecerle aquel mercado, que no les ofrece más que unas 4 cositas. Pues. Si usted puede ir allá, podemos ir allá y va a ver que no va a encontrar gran cosa. Ahí está, ¿no? El edificio bastante vacío, hay muchos tramos completamente vacíos, que en otro mercado ya estaría la gente peleándose por ellos. Ahí no, nadie los quiere. El mercado sur, que está al final donde termina el reparto Las Palmeras y callecita de por medio, al otro lado ya es el reparto Candelaria. Y aquí le decimos vulgarmente el quilombo. Lo conocen más por el quilombo que por Candelaria. Saber qué nombre ponerle a un mercado no era difícil. Solo se destacaba la persona que tuviera más años de laborar como comerciante. Uno de los nombres fue Olimpia Valdivia. Doña Olimpia Valdivia es de una familia de los Valdivia, tradicional aquí, ¿verdad? Ya no queda ninguno de ellos. Ella procreó a sus hijos, ¿verdad? Tiene una familia grande, incluso tía de la persona que ustedes iban a visitar, de Pablo Emilio. Es hermana de la mamá de Pablo Emilio. Entonces esa señora vendió en ese mercado por muchos años. Al principio vendía fresco, después vendió carne asada y se quedó muchos años vendiendo. Fue una gran promotora de Al-Anon, de los alcohólicos anónimos. Los alcohólicos anónimos también la tienen a ella le pusieron el nombre de ella también, porque tenía un hijo que tomaba mucho, ¿verdad? Y sufrió muchos accidentes. Y entonces ella se relacionó con los alcohólicos anónimos y cuando se dijo que iba a ponerle un nombre al mercado, la gente comenzó a pensar y casi todos coincidieron de que ella era la indicada para que llevara su nombre. Así que se llama Mercado Municipal Olimpia Valdivia. En un lugar. Sus servicios con muros verticales de varios orificios donde se depositaban los ataúdes con el cadáver y en la tapadera se le ponían los datos del difunto. Posteriormente, estos muros fueron desapareciendo, enterrando a los feligreses de la manera que está actualmente. Estamos ahorita en el cementerio, que le dicen el cementerio viejo, ¿verdad? Porque es el primer cementerio que hay. Pero su historia nace en 1876, tras de que el presbítero Briceño miró lo que estaba sucediendo, porque la gente en ese tiempo, antes que naciera el cementerio, la gente enterraba sus cadáveres en los patios de su casa y también algunos feligreses eran enterrados en los predios de la iglesia. Entonces, pero en ese tiempo en Roma
se dio también esa situación y creo que fue el cólera el que se dio por esa situación de los cadáveres. Entonces en Chichigalpa me imagino que ese padre presbítero briseño estudió la situación y comenzó a hacer este cementerio en 1876 y se lo pasó a su obispo en León y en 1877 comenzó a funcionar. En ese tiempo no se enterraban para abajo, sino que era para arriba. Habían unas tumbas hacia arriba hechas de piedra y ahí se enterraban en ese tiempo. En el 2010, este se encuentra saturado y su utilización había sido desordenada. Diciembre de 2006, por la escasez de tumbas se construye el cementerio Nuestra Señora de Guadalupe, con una extensión de 13 manzanas, ubicado al sureste de la ciudad. Entonces, cuando el cementerio Nuestra Señora de la Merced, que nace en 1877, al 2010 está saturado. Entonces nace este cementerio que se llama Nuestra Señora de Guadalupe, en el 2006. Entonces así fue, porque ya estaba saturado, entonces aquí en 2006 inauguran este cementerio. La urbanización en Chichigalpa comenzó entre los años 1740 y 1800, con los barrios Mercedes, Concepción, Parroquia, Candelaria, Santiago, San Antonio y las comarcas Guanacastal y Sirama. Después se integran los barrios La Cruz y El Pueblito en 1907. Esta cruz nace con el nombre del barrio. Un alcalde de apellido Castillo hizo este barrio. En 1907 comenzó a abrir las calles, porque antes eran todas las calles y avenidas más allá de aquel lado. Entonces este barrio de La Cruz comienza a ser urbanizado en 1907 y las calles fueron a dar hasta donde es la iglesia del Pueblito. Entonces comenzó a llamarse, porque ahí le decían el Pueblito, entonces comenzó a llamarse el barrio del Pueblito en 1907. Pero la cruz la hicieron en aquella cuadra, de aquí donde estamos, una cuadra hacia el este. Estando en la alcaldía yo hice esta cruz, aquí, ¿verdad? En el año 2000, 1999-2000 hice esta cruz. ¿Por qué? Porque ya en el centro ya no lo podía hacer porque estorbaba la pasada de los vehículos. De ese alcalde la hizo en 1907, puso la cruz en una cuadra al este y en 1999-2000 construí esta cruz de una forma permanente y le agradezco a la población porque la ha conservado. En honor a un estudiante que falleció a los 17 años de edad por la Guardia Nacional el 23 de julio de 1959, Barrio El Paraíso se le cambia el nombre y se le pone Reparto Eric Ramírez. Bueno, exactamente, el Eric se fundó por un señor que era médico que se llamaba Roger Sáenz. Él era el propietario de toda esta tierra donde ahora es el Eric Ramírez. Él lotificó esta área con el nombre del Paraíso, no se llamaba Eric Ramírez. A ese señor nosotros les compramos la mayoría de los que venimos en ese momento, en 1976. Se comenzó a lotificar este reparto. Este terreno donde yo estoy ubicada tenía un valor de 12,000 pesos en aquel entonces. Pero él lo dio al crédito y nosotros le dábamos 300 córdobas mensuales, pero era usurero. Él nos aplicaba 180 al valor de terreno y 120 de intereses, porque era para pagarlo en 10 años. Entonces, así venimos nosotros a adquirir este terreno a ese precio y como lotificación El Paraíso. Cuando nosotros venimos aquí, los primeros habitantes, que apenas éramos como 8, no había puente, lo que había era un tablón grande que nosotros nos cruzábamos caminando y el tablón se meneaba, por supuesto. No podían entrar vehículos, todos venimos a pie. Después de la guerra, en el 80, este terreno pasó a ser dueño Minva. Y nosotros comenzamos a pagarle a Minva el valor total del terreno, pero sin intereses. Nosotros pagamos este terreno desde 1976 hasta en el 83, porque cobraron solo lo que valía el terreno sin cobrar los intereses. Les voy a decir algo con respecto a los repartos que se fundan.
Nosotros fuimos el segundo reparto fundado en ese tiempo porque el primero fue Juan José Briceño, pero nosotros fuimos los segundos. Por eso yo siempre he dicho que los repartos más antiguos somos Juan José Briceño y el Eri Ramírez, porque eso a mí me consta. Yo soy fundadora de aquí, toda la vida he vivido en este reparto, nunca me he ido de aquí y conozco perfectamente. El nombre de Eri Ramírez surge por un estudiante de Chichigalpa que se llamaba Eri Ramírez, que cayó en las primeras luchas del Chaparral, y como era chichigalpino y era estudiante de las universidades y cayó en las protestas, entonces se le puso el nombre de Eri Ramírez. Donde hoy está situado el reparto Candelaria, para diferenciarlo del barrio Candelaria que queda en la parte central de la ciudad, en este barrio era una finca, donde este reparto era una finca algodonera que se llamaba La Esperanza, propiedad de don Julio Fornos. Ahí se sembraban 500 manzanas de algodón. Aproximadamente el casco urbano de la ciudad tiene 9 avenidas, 73 manzanas y 144 cuadras. Antecedentes históricos como el 24 de marzo de 1840, Chichigalpa fue elevada a pueblo independiente, el 5 de febrero de 1858 a villa y el 25 de septiembre de 1894 Chichigalpa es elevada a ciudad. El decreto fue publicado en la Gaceta Oficial del martes 2 de octubre del mismo año. Al ir creciendo la población, una de las formas de entretenimiento eran los cines. En 1946 nace el cine Cocibolca, pero no les fue tan bien como esperaban. En 2 años después cerraron sus puertas, aunque el legado como el primer cine les quedó. Después nacieron más, pero ninguno se pudo mantener, por lo que hoy en día no existen en Chichigalpa. Mi papá, don Carlos González, ya fallecido, y un señor, don Juan Paredes, ya fallecido también, iniciaron aquí con un cine que se llamó el Cine Ideal. Estaba situado donde hoy es la alcaldía, una cuadra abajo, una al sur. Estaba en un lugar muy pequeño y por supuesto se buscó un lugar más grande y se trasladaron una cuadra al norte, o sea, donde hoy es de la alcaldía una cuadra al sur. Allí se volvió a hacer el cine Ideal. Ya se fue don Juan Paredes y entró don Augusto Terán como socio de mi papá. Y ellos se quedaron administrando ese cine por mucho tiempo, hasta que la sociedad se deshizo. Mi papá se quedó solo con el Cine Ideal y lo situó de donde hoy es la alcaldía, media cuadra arriba, o sea, al este. Ahí estuvo hasta la guerra, después siguió la guerra. Cuando comenzó a venir aquí la televisión, los cines comenzaron a bajar. Pero retrocedamos un poquito. Cuando el cine estaba de la alcaldía, una al sur, don Fausto Cobar, un señor del Ingenio San Antonio, puso un cine aquí que se llamó el Cine San Cristóbal. Entonces habían 2 cines, el Ideal y el San Cristóbal. El San Cristóbal estuvo aquí varios años y luego se retiró. Y vino don Gustavo Walmer e inauguró el Cine Chichigalpa, donde hoy es el local del Seguro Social, donde él hizo. Entonces él hizo su cine ahí, un cine pequeño, y luego fue creciendo, después lo hizo un edificio ya de estructura metálica, hasta que, como le decía, la televisión vino a darle con el traste de los cines. La televisión fue quitándole poco a poco. Mi papá, se puede decir que el cine quebró, porque la gente no llegaba. Se lo vende a un vecino, el doctor David Rodríguez Flores, que estaba entusiasmado con el cine, pero al poco tiempo no le dio resultado. Se lo pasó a un hijo de Walmer, lo mantuvo, también vio que no le dio resultado. Y desde entonces se dieron cuenta que los cines aquí ya no eran ningún negocio. Chichigalpa pasó sin cine, solo vino televisión por muchos años, hasta que un chichigalpino viejo que radica en Miami, se le ocurrió
hacer un cine más moderno. Dice, tal vez Chichigalpa no va al cine porque no tiene un cine moderno, como los tienen en Managua, pues. Entonces se decidió a invertir y compró el lote ese, ¿verdad? Remodeló todo, hizo varias innovaciones, hizo cafetería, todo como al estilo norteamericano, ¿verdad? Ventas de sorbetes, heladeras y todo. Claro que tenía que ajustarse a la realidad y los precios. Entiendo yo que fue por los precios, la gente no fue porque no llegaba. Yo recuerdo que pasaban muy buenas películas, pero la gente no llegaba. Y estuvo mucho tiempo hasta que se dio cuenta que Chichigalpa no estaba para cine. Bueno, los cines antes se llenaban, antes de la guerra, sí, los cines se llenaban, porque era la única distracción nocturna aquí en Chichigalpa. Ahora ya hay casas de juegos nocturnos y cosas así por el estilo. Pues la gente que ya digamos de la vida alegre ya tiene donde irse a meter, pues. Pero antes no había nada de eso. Terminando el cine todo el mundo a su casa. Al transcurrir el tiempo y buscar más actividades públicas para alegrar a la ciudadanía, nace la idea de traer hípicas a Chichigalpa, en fecha que cumplía 100 años de haber sido elevada a ciudad. Yo estuve en la alcaldía hace 26 años, ¿verdad? Y precisamente a mí me tocaron los festejos. Entonces comenzamos a pensar qué cosas se podía hacer en Chichigalpa que no se haya hecho antes. Se nos ocurrió traer a los hípicos a Chichigalpa que nunca habían venido. Entonces vinieron para las fiestas patronales de 1994. Esa fue la primer hípico que hubo en Chichigalpa, a raíz del centenario de haber sido elevada a ciudad. Aquí vino toda la familia Pelas, aquí frente a la iglesia se hizo una tribuna grande, ¿verdad? Con carpa y todo para el sol. Y ahí vino la familia Pelas, la familia de su esposa, los cubanos. Y en fin, celebramos como el ingeniero estaba celebrando también sus 100 años. Fue una celebración conjunta, pues, porque tanto ellos como nosotros celebrábamos los 100 años. Desde entonces siempre se ha celebrado. No hay fecha fija para que vengan los hípicos, pero vienen todos los años. Para realzar las disciplinas deportivas, se dio la construcción de un estadio de béisbol que lleva por nombre Estadio Flor de Caña. Bueno, originalmente era un predio vacío, ¿verdad? Vacío con dueño, por supuesto, ¿verdad? El dueño era la alcaldía, aunque hubo una polémica que decía que era del ingeniero San Antonio, y ahí se pasaron peleando, pero en realidad era municipal. Ahí se jugaba todos los domingos y días festivos, béisbol, softball y a veces fútbol. Siempre había un juego aquí, a veces habían 4 juegos simultáneamente, porque era un lugar bastante amplio. Siempre se pensó en la hechura del estadio, pero nunca dio resultado, pero al final llegó la hora pues, que le tocaba al ingenio y se habló con el ingenio de San Antonio y estos dieron la ayuda que dieron, no sé cuánto, nadie ha dicho exactamente el ingenio dio esto, pero si lleva su nombre quiere decir que dio una suma bastante considerable. Incluso la iluminación para juegos nocturnos, esas las dio el ingenio de San Antonio. Hay quienes dicen que las regaló. Mira, en el deporte no ha habido algo trascendental en este estadio. Digamos trascendental como vos lo pintás, ¿verdad? Algo histórico, pues. Nada histórico. Ha habido fútbol, había esto. Incluso en la alcaldía lo han usado para la celebración de las fiestas patrias. Como el lugar es bastante amplio, pues ahí se concentraban los colegios. Ahí era el acto de la batalla de San Jacinto, la Carta de la Independencia y hasta ahí nomás. Aquí los juegos de fútbol importantes se dieron cuando no existía ese estadio. Aquí se jugaba fútbol en el estadio del Ingenio San Antonio. El Ingenio San Antonio patrocinó a un equipo que fue campeón nacional de fútbol. Claro que no eran chichigalpinos, lógicamente. Eran todos importados de Diriamba, los jugadores del Santa Cecilia, jugadores del Diriangén, todos involucrados aquí, y unos peruanos que trabajaban en el ingenio y otros en la Gemina,
Entonces conformaron un equipón que fue campeón nacional por un año, porque cuando dejaron de pagarles a esos jugadores, pues el equipo se cayó porque no era gente de aquí. Pero, como les digo, en este estadio no ha habido nada trascendental. Solo juegos corrientes de fútbol. ¡Nos vamos pa' Chichigalpa! Un pueblo que olvida su pasado y su historia no tiene futuro. Cuando quieras entender el presente, pregúntate, ¿y el pasado? Como podemos ver, este resumen que hemos hecho de una parte de la historia de Chichigalpa, ¿verdad? Y recordando que nuestro aborigen comienza a venir en el año 596, que se fincaron en los ríos y después se vinieron para acá a hacer Chichigalpa en este lugarcito cerca, en la iglesia de San Blas. En ese tiempo vivía poca familia, pocas viviendas. Ya en 1890 el ingenio San Antonio de esos trapiches comienza a posesionar su fábrica y a comenzar a sacar la primera en 1891 el primer quintal de azúcar. Pero lo que quiero reportar y reafirmar a ustedes es que de 1890 toditos los habitantes que habían originarios de Chichigalpa comienza a nutrirse Chichigalpa de habitantes de otros municipios. ¿Por qué? Por la fuente de trabajo de lo que es el ingenio San Antonio de Licorera. Entonces venimos unos de León, otros de Chinandega, de La Granada, de varios lugares. Entonces ahí se confunde ya todo lo que es la sangre nativa del chichigalpino, se combina con sangre de otros municipios, de habitantes que vienen de otros municipios. Les agradecemos pues por su amable atención que han tenido. Hoy el callejón, Todos se van para Chichigalpa, los ébanos y el pellizco, todos se van para Chichigalpa, las brisas y la cuitanca, todos se van para Chichigalpa. con toda la gente de San Antonio.